Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al módulo 2 del curso de diseño y construcción en madera. Otra vez va a estar a cargo de la disertación del arquitecto Diego Pesano. Así que Diego, cuando estés disponible. Bueno, eh, hoy vamos a arrancar con lo que sería el sistema de entramado o sistema de bastidores, hacer como un repaso de... Hoy veríamos fundaciones y muros para dejar un poco entre pisos y techos para el próximo encuentro. Siempre muestro estas imágenes. Hay como una casi creencia popular, y lo digo así porque la argumentación es esa: la construcción en seco se funda con platea. O sea, está como esa creencia en general. Es cierto que se puede fundar con platea, más es una de las muchas alternativas que hay. Es más, siempre digo, si querés, la que más sobredimensionada está en relación a lo que vos le vas a apoyar arriba, que es una construcción liviana. Siempre decimos una vivienda de madera por metro cuadrado, sumando paredes y techos, estamos aproximadamente los 150 kilos por metro cuadrado de peso propio, es decir, lo que pesan los elementos constructivos. Si tomás en relación a una construcción tradicional, ese valor puede ser que estén, dependiendo cómo sean, de los 800 a los 1200 kilos por metro cuadrado, por cada piso, ¿no? O sea, por metro cuadrado por cada piso de construcción. Es decir, que una construcción en madera está pesando al menos 5 veces menos que una en hormigón y mampostería, con lo cual también sus requerimientos de fundaciones son menores. Pero la platea aparece como la solución para estos sistemas, pero es una más dentro de las alternativas. Que sí tiene una ventaja, que es que vos hiciste la fundación y a la vez estás haciendo el piso de la planta baja. Yo creo que esa es la principal ventaja que tiene. Por lo otro, me parece, salvo en aquellos lugares en donde por sus características de terreno no tengas otra opción, me parece como la que más tiempo te lleva, la que más costos te genera, y como va a requerir una serie de movimientos de tierra. O sea, ¿qué es lo que uno hace? Acá estamos viendo un par de ejemplos, ¿no? En realidad uno no apoya la platea sobre el suelo vegetal, sino que saca el suelo vegetal, aunque en una construcción de madera casi que la podrías apoyar arriba de la tierra vegetal si está más o menos consolidada, ¿no? Vos excavás y eso que sacás lo reponés con un suelo mejorado, que puede ser un suelo cemento, un suelo cal o una tosca. Tenés que compactar y por sobre ella después vas a hacer la platea propiamente dicha. Si uno entiende hacer una platea, es decir, una fundación que descarga las cargas de lo que vos le apoyas arriba en toda su superficie. Con lo cual, digo, me parece, si querés, la más costosa, la que más tiempo lleva y de más esfuerzo requiere. Por todo el movimiento de suelo que hay que hacer, ¿no? De sacar metros y metros cúbicos de tierra y tener que traer nuevamente metros cúbicos de tierra para... Por ahí dicen, lo menos sustentable y en contacto con la humedad. Sí, es cierto que está en contacto con la humedad, eso sería un tema que se resuelve fácilmente, como se ve en la imagen colocando el film. Eh, pero creo que bueno, es lo habitual. Muchas veces he hecho sobre plateo, sobre losa, y ahora vamos a ver algunas alternativas. También entendiendo que estamos en una cultura donde estamos acostumbrados a pisar sobre cosas pesadas, y a eso no hay con qué darle, con lo cual muchas veces abajo decir, bueno, estén tranquilos, esto es de hormigón a hormigón. Aunque para mí lo ideal es hacer un sistema de pilotines y ya hacer un entramado horizontal desde cero, ¿no? Te da una velocidad mayor y una obra mucho más limpia. Ese sería como el encuentro tradicional de la tabiquería con una platea, donde uno habitualmente suele hacer también, además de la losa propiamente, un sistema de vigas. Me gusta a mí en particular
muchas veces se hacen veredas perimetrales, que en realidad lo que hacen es un poco proteger la parte baja de la pared de las salpicaduras o manchas que podría producir el agua de lluvia cuando rebota, entonces se hace una pequeña vereda perimetral de 50 o 60 centímetros. A mí me gusta hacerlas a distinto nivel, porque yo realmente me casé con esto de que la primera pieza de madera esté por lo menos a 20 centímetros del piso, sea natural o sea artificial. Me parece una solución muy sencilla y con muy poquito esfuerzo y con muy poquita materialidad vos resolvés el tema de encuentro. Si vos acá hicieras suponiendo, ¿no?, que acá continúa como vereda perimetral la losa, tenés como cierta incomodidad a la hora de resolver los temas de aislación hidrófuga. Haciendo esto realmente es sumamente sencillo y funciona realmente muy bien. Lo que hemos hecho en general en las obras que hemos tenido que hacer plateas, en realidad hemos hecho una especie de híbrido. Es decir, ¿qué hacemos? Hacemos un sistema de fundación, entendiendo la fundación como el elemento que va a transmitir la carga de la construcción y elevación al terreno. Hacemos un sistema de pilotines y vigas de encadenado, que lo ejecutamos por sobre el terreno, con lo cual ya estoy ganando esos 20 centímetros o 30, que es lo ideal para despegar estas construcciones. Con lo cual me evito retirar la tierra vegetal. Tengo que hacer un relleno como estoy haciendo las vigas por sobre el nivel, es decir, hago un encofrado. Tengo que hacer un relleno que me va a hacer las veces de un encofrado perdido, pero que lo puedo hacer con cualquier cosa. Habitualmente, cuando hacemos estas casas, y sobre todo cuando son casas en áreas suburbanas que no hay sistemas cloacales, que tenés que hacer pozos ciegos, cámaras sépticas, etcétera, etcétera, toda esa tierra de excavación va a parar a estos rellenos, que requieren apenas un compactado. Por sobre ellas, obviamente, sí ejecutamos la barrera hidrófuga, que en general empleamos un film de polietileno de 200 micrones. Básicamente, el tema de los 200 micrones tiene que ver con que sea más o menos resistente, entendiendo que ahí arriba va a caminar gente mientras se está haciendo la obra. Y después sobre ella, y con una armadura simple en la parte de abajo, no hacemos doble armadura, llenamos una losa. Esta losa es básicamente viene a ser una especie de contrapiso armado, que es el piso de la planta baja, porque las fundaciones son las vigas y los pilotines. Y esta losa simplemente apoya sobre estas vigas. Es decir, me ahorro una etapa del proceso que implicaría una platea, que es hacer la excavación. Tengo que hacer un relleno, sí, pero bueno, ya ahorrarse la excavación no es poco. Esto cuando elegimos la solución completa. Además, te están dando, como vos podés regular las luces de las vigas, de las losas, con la cantidad de vigas que estás trabajando, no te van a dar losas de más de 10 centímetros. En algún momento pensábamos hacer, ¿qué pasaba si sobre estas vigas yo hiciese una alternativa de losas pretensadas, o hasta inclusive de losa cerámica, que también podría ser, con lo cual te evitarías el relleno? Así que hay como alternativas para ir haciendo. Pero esto me parece que cuando uno, por el motivo que sea, tiene que hacer platea, me parece una alternativa, si querés, un poco menos invasiva y que te lleve un poco menos tiempo, porque reducís los tiempos que te llevan la excavación, ¿no? Que además, en general, no sé por qué, pero es cuando más llueve en la obra. Tú dices siempre esas cosas de la ley de Murphy. Bueno, esto es lo que hacemos entonces cuando hacemos estos sistemas: un encofrado muy simple por sobre el terreno natural, la armadura, son armaduras realmente muy, muy pequeñas, porque aproximadamente los pilotines nos están dando en una trama que va más o menos en 1,50 m por 2, o aproximadamente por ahí. Esto va a variar un poco si la vivienda tiene un nivel o dos niveles. El relleno, la aislación hidrófuga, el encofrado perimetral, en este caso tiene una malla electrosoldada en la cara inferior, no tiene doble armadura, una electrosoldada del 6, de 15 por 15, y después el llenado, en este caso con un hormigón H21 bombeado.
que también que es lo más sencillo, obviamente. Ya esto de hacer hormigones en obra es cada vez menos frecuente para volúmenes grandes, ¿no? Otra cosa que me ha resultado útil en esta etapa, obviamente como vos tenés que eh, producir todo lo que son las instalaciones que van a quedar debajo de la casa, y el proceso de llenado es un proceso muy rústico. La gente está caminando por ahí, las armaduras se mueven, las cañerías se mueven del lugar, ni que hablar los centros de los baños de inodoros, los centros de bidet, de pileta de piso, se mueven porque es bastante rústico el proceso de llenado. Con lo cual, en los lugares donde tenemos eh, los centros principales, podríamos decir inodoros y piletas de piso, no llenamos, hacemos un cajón para que esto quede exento, y una vez que están ubicados la tabiquería de madera, recién así hacemos el posicionamiento más centimétrico y rellenamos ese pedacito que faltó. Eso realmente en los trabajos que hemos hecho ha sido de mucha utilidad. Incluso no estamos dejando, no sé si se llega a ver, los insertos roscados para el posterior anclaje de los bastidores, que los ponemos después, haciendo una perforación. Porque de nuevo, en este proceso se suelen mover. Entonces cuando se te corre el eje de una línea de varillas, porque a alguien se le movió algo, y después el muro no te calza en su lugar. Con lo cual preferimos hacerlo después. No sé si se llega a ver en imagen, esta vereda perimetral está más o menos unos 20 centímetros por debajo de esto, que es el nivel de la casa. Y después acá vemos ya la colocación de la primera pieza, que es la solera de implante, que siempre, esto casi que es como una especie de cuestión religiosa, usamos pino impregnado. No solemos usar por ahí otra, vamos a suponer, no puedo usar un Grandis y lo pinto con brea, sí, podría ser y te va a durar, pero poner pino impregnado ahí, digamos, si bien es un sobrecosto, te olvidas de todos los problemas, por la resistencia que tiene. Un poco explicaba Gabriel la vez pasada, esa pieza de madera sobre todo está en general impregnadas en CCA, que es lo más habitual en Argentina. Cualquier problema de filtración que tengas te va a asegurar que eso vas a tener una durabilidad alta, entendiendo que con esta impregnación hasta podría estar sumergido en agua. Después, si quieren, hablamos un poquito del tema del CCA y por esto que comentaba Gabriel, que en general en otros países ya se ha prohibido, ¿no? Pero después comentamos un poco los por qué. Toda la colocación de insertos roscados, que hay muchas alternativas, ¿no? Digo, vos podés colocar las varillas roscadas previo al hormigonado. En mi experiencia no me ha resultado bien, con lo cual las coloco después. Por lo que dice el chat. Entre la solera de abajo y el cemento que ponemos. Solemos poner, o hacemos, primero hacemos como un replanteo, que vos marcás, viste, con la chocla arriba de la losa, todos los espesores de pared, y ahí hacemos como una segunda capa de aislación, que puede ser una pintura fáltica, bien pasada, o directamente pegar una membrana autoadhesiva, esas que vienen en 10 centímetros, 15, 20, dependiendo el espesor del muro. Entonces estarías configurando una segunda capa horizontal. La primera es el nylon, que está abajo de la losa, que eso te va a impedir que el agua por capilaridad suba por el hormigón, y una segunda por si falla la primera, ¿viste? Estas cosas de tener como un backup por las dudas, sobre todo teniendo en cuenta que todo lo que venga del cimiento después es un despelote en cualquier tecnología resolverlo. Entonces ahí como que hay que asegurarse, y el costo es ínfimo en el costo de la obra, hacer esa segunda capa. ¿Qué hacemos habitualmente cuando no colocamos los insertos roscados, que habitualmente son varillas roscadas, cincadas, habitualmente de diámetro de media pulgada, es decir, unos 12 milímetros de diámetro? Perforamos el hormigón con un rotopercutor y después utilizamos alguno de los anclajes químicos. Ahí muestro dos de los que ofrece el mercado, no es que sean sponsor estos, pero tenía las fotos. Esta es una obra, así que hay de otras marcas también, que son dos bastante conocidas. Incluso también
Fisher y otras marcas también venden unos insertos roscados que se ponen en seco. Vos perforás, dejas un agujero un poquito, 1 milímetro más chico que la broca que después vas a meter, y después esta broca de acero tiene una rosca especialmente diseñada para que se adhiera al hormigón. También lo puedes poner en seco. Si hay muchas alternativas, cualquiera de estas funciona muy bien. Pero sí, en mi experiencia me ha resultado más útil hacer las perforaciones después, porque lográs mayor precisión y no es mucho más tiempo después en obra. Bueno, ponemos esto. Entonces ahí teníamos esta primera pieza, en general usamos pino impregnados, tratamos que sea 6 kilos, y después lo que va arriba, y esto también es algo que comentaba Gabriel, no en todas las partes del país es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que tengo que construir en Corrientes y en Misiones, que te tengo que construir en la Patagonia o en alguna parte de la Argentina con climas más secos, en donde el problema por ahí, de los hongos o los insectos es mucho menor. Entonces, no siempre todo lo que después está arriba en elevación en la construcción es necesario que sea impregnado. Depende, siempre digo, de los lugares en donde trabajas. Sí trato, y eso comentaba la vez pasada, que sea seca en cámara, y ahí por ahí Gabriel me da alguna ayuda. El proceso de secado que implica una elevación de la temperatura a la que sometes a las piezas en el proceso de secado en artificial, digo, en cámara, hace que sea difícil que por ahí, si hay alguna larva de bicho taladro, sobreviva. No digo que sea imposible, pero te reduce significativamente las chances. No, sí. En realidad, lo que se hace para el tema de las larvas es un tratamiento térmico que lo hacen los que exportan embalajes y cuestiones con madera, digamos que es a través de una norma internacional, que es la NIM 15, pero eso es un tratamiento térmico Sí. que llega a 56 grados en el centro de la pieza de la madera y durante 30 minutos se mantiene. Eso es una cosa y eso sirve para esterilizar lo que sería una pieza de madera. El secado en cámara es un sistema por aire caliente y húmedo que se logra con esa metodología evacuar el agua de la madera, pero no le da ninguna resistencia adicional que si yo lo hubiese secado al aire libre. Esas son las diferencias. Si bien el tratamiento térmico se puede hacer en una cámara de secado, el secado de la madera per se no elimina el riesgo del ataque de una larva de un taladro de las casas en el pino. Esa es la cuestión. Yo me refiero, y por eso te preguntaba, para también, te aprovecho y yo también me saco mis prejuicios o mis creencias populares. Si la madera que entra a la cámara de secado estuviese, digamos, atacada por alguna larva, ¿el proceso pudiera matarla? No, por no eso te llega. digo, porque el tema del tratamiento térmico es solamente tratamiento térmico, inclusive se ponen sensores para determinar que la temperatura al interior de la madera llegue en ese tiempo. Con el secado no llega a esa temperatura en el interior porque se seca la madera con gran cantidad de agua también exterior. Es Sí. un proceso totalmente distinto. Por lo tanto, lo que se hace o lo que hacen es por ahí secar la madera hasta determinado punto, porque la madera para impregnarla también tiene que estar por debajo del 25% de contenido de humedad. Sí. Se impregna con CCA y se vuelve a secar hasta el 12% si yo quiero ese contenido de humedad. Pero sí o sí tengo que secar. Tengo que impregnar. O sea, por eso te digo que el secado de la madera en cámaras per se no elimina el peligro del taladro de las casas. Hay que impregnar con vacío y presión. Ok, bueno. Y el tratamiento térmico no lo podemos usar para madera estructural porque es bastante agresivo y empieza a producir microgrietas y grietas en las piezas de madera que obviamente disminuyen la resistencia. Por eso, para los casos de la pampa húmeda que decía, donde tenemos riesgo de que el bicho taladro se desarrolle a 2 o 3 años de la madera instalada en la vivienda, recomendamos prevenir trabajar, si trabajamos con pino, trabajar con pino impregnado. Si se puede usar eucaliptus, ¿para qué? Para hacer
digamos, la estructura en elevación. Si la pregunta es eso, sí, sí podés usar también eucalipto. Lo que pasa es que un poco lo que comentaban la vez pasada, el eucalipto es menos susceptible a la impregnación, o sea, el duramen no se impregna. Entonces, y además es una madera, al menos en mi experiencia, que es bastante más resistente al ataque de hongos e insectos, ¿no? No es que no lo tenga, pero es menos frecuente. Sí, pero discúlpame, Diego, una pregunta de Diego, creo. Sí, el eucalipto, o sea, el bicho taladro es una plaga específica de los pinos, fundamentalmente los Heliotita. No tenemos reporte por ahí de pino ponderosa del sur que tenga ese ataque, pero sí pino Heliotita, radiata, pero es específico de los pinos. Por ahí alguna araucaria también, algún pino paraná. Pero ni los eucaliptos ni los álamos, que son las dos especies que están dentro del CIRSOC probadas para este tipo de construcción, tienen ese riesgo de ataque, por lo tanto ahí simplemente va con la protección, va con un fungicida insecticida superficial que va por pincelado a razón de 4 litros por metro cuadrado de superficie de la pieza. Perfecto. Pero obviamente sí se puede hacer toda la que es la estructura de muros y techos, si conseguís las secciones, se puede hacer obviamente también en grandes. De hecho, no sé los números exactos, pero estructuralmente debe ser entre un 10 y un 15% más resistente, o sea, tiene un modo de elasticidad un poco más alto que lo de los pinos Heliotis y Taeda. No recuerdo exactamente el valor, pero es un poco más alto. Siguiendo con las fundaciones, acá vamos a ver otro mix de alternativa, que es, de nuevo, usar fundación de hormigón en un sistema de pilotines y vigas de encadenado, y por arriba de ellos hacer lo que sería el basamento o el piso de la planta baja, ya con un entramado horizontal. De nuevo esta imagen. Las ordené de esta forma para ver que cada uno de estos sistemas cada vez como que toca menos la tierra. Y permite de alguna manera reducir los tiempos de excavaciones y de alguna manera impactar menos. Acá, esto es un ejemplo, no digo que esto sea exactamente así, ni está en ningún manual, son experiencias que vamos haciendo. Tenemos ahí, vemos, luego los pilotines ya están hechos, el encofrado para las vigas. El perímetro, como se ve ahí, las vigas son un poco más altas, están fijadas, ahí estamos presentando las vigas, que son en pino impregnado de 3x8, van a estar fijadas con herrajes a la viga perimetral, y con varillas roscadas a las vigas intermedias, que son más bajas. La perimetral es más alta a los simples efectos, como se ve ahí, es un área semi-rural, ¿no? Evitar que toda la fauna de conejos, zorros, el lagarto vero que anda por ahí dando vueltas se meta debajo de la casa. Aún así, esta viga perimetral, cada tanto le vamos dejando alguna ventilación, es decir, antes de hormigonar, lo que suelo hacer es dejarle un tubo de 110 de PVC, cada 6 metros, cada 7 metros, dependiendo de la configuración de la planta, para que se produzca una ventilación por debajo. Después uno le pone una rejilla y ya no se te mete ningún animalito de la zona. Y por ahí se llega a ver cómo también hasta inclusive ni siquiera tenés que zanjear para hacer instalaciones, ¿no? Porque lo estamos haciendo todo casi apoyado en el terreno. Ahí se ve, en este caso, la pintada con asfáltica, para evitar lo que llamaríamos la capa aisladora horizontal, y después ya arriba de eso, la segunda capa de vigas, en este caso es una placa fenólica. Acá tenemos otro mix, algo parecido al anterior, todo un perímetro, la casa acá está levantada, además unos 40 centímetros, un poquito más. Si bien no era un lugar inundable, era un lugar con napas muy altas, esta zona, o sea, a 20 centímetros estaba una napa de agua, y cuando llovía al agua le costaba además drenar, porque esto es en un barrio cerrado por la zona de San Vicente en Buenos Aires,
En general ahí suelen levantar el nivel de los terrenos por este tema, pues si no se hacen como mallines, ¿no?, de agua, y como rellenan con tosca, la permeabilidad del terreno es un poco menor, entonces cuando llueve al agua le cuesta drenar. Entonces acá levantamos un poco más de lo habitual, digamos que el nivel interno de la vivienda está casi 50 centímetros por debajo. La viga perimetral cada tanto tiene estas perforaciones que le digo para permitir tener una circulación de aire independientemente de que las vías que usamos abajo estén impregnadas, siempre le hace bien a la madera estar en un medio ventilado. Ahí tenemos ya la colocación de las varillas roscadas perimetrales, y el pilotaje interno en este caso es un pilotín que ni siquiera es un pozo, es un pilotín metálico de acero cincado en caliente. Ahí vemos, ahora vamos a ver alguna foto del pilotín interno completo, que lo que tiene es un cilindro, un tubo de acero con dos platos de acero que son los que van a descargar el peso de la construcción al terreno. La cabeza superior se gira, con lo cual vos podés nivelar para colocar después la viga de madera. Ahí está, como contaba antes, no sé si se llega a ver, la ventilación que vamos dejando cada tanto para que este espacio inferior quede ventilado. El pilote es este, se llaman fundaciones a hélice, y son muy usados para lo que es tensión de postes de iluminación o de postes de alta tensión, cuando vos tenés que tensarlos para estabilizar las torres, se utilizan como pilote de tracción. Como las cargas que nosotros tenemos son bajas, su resistencia a la compresión, que no es demasiado alta, pero está sobrada para estos sistemas, y se colocan girándolos de manera manual o con una máquina. Así como están acá estos dos muchachos haciendo fuerza, lo que simplemente están girando, y como estos discos están ligeramente desfasados, a medida que giran se van clavando en el terreno como si fuese un sacacorcho, digamos. Porque vos girás y una vez que agarró el primer filete se va metiendo. También se puede poner a máquina. Ahí está la cabeza regulable, y la longitud y el diámetro de los platos varía de acuerdo a la capacidad portante del terreno y de las cargas que vos tenés que transmitir. Acá siempre me preguntan, che, ¿cuántos salen estos? Porque es una opción bastante interesante. Ya tengo la cuenta en la cabeza, porque hice el análisis varias veces. En comparación con un pilote de hormigón de equivalente capacidad portante, el de acero sale 3 veces más. Y ojo, mirá, la fundación me sale 3 veces más. La cuenta no es tan directa porque tenés menos mano de obra, porque no tenés que hacer excavación. Y cuando haces la cuenta al final de la obra, quizás termine siendo un 3% más en el total de la obra, ¿no? Aunque la fundación salga el triple. Aún así, como todo en una obra, y cada vez más es todo tan caro, obviamente el 3% de un valor que es alto también es dinero. Pero tiene una ventaja. Supongamos acá por ejemplo estamos fundando en casi un médano, ustedes que están en la costa. Hacer un pozo en arena seca es bastante difícil porque se te llena de nuevo. Para hacer un pozo de 1 metro cuadrado tenés que hacer 2 metros cuadrados, y le tenés que dar talud porque si no la arena te lo vuelve a llenar. Para lugares en donde los terrenos son medios difíciles de excavar, vos estás en un lugar medio con accesibilidad difícil, porque tenés camino de tierra y cuesta llegar con el hormigón, es una alternativa a tener en cuenta. En aquellos lugares donde el terreno es complicado, a pesar de su diferencia de costo, termina siendo una alternativa competitiva. Si estás construyendo en la ciudad y todo te llega por asfalto, por ahí su competitividad baja, pero reitero siempre esto, porque algo voy a hablar de costos la próxima. Analizar siempre los costos en lo que pesan en el total del presupuesto, y no, pues yo te digo, esta fundación te sale 3 veces más, pero la fundación es el 5% del costo de la obra, bueno, entonces habría que analizar cuánto es en el total. Y por último, podríamos hablar
A ver, por acá había algún chat. ¿Qué profundidad alcanzan estos? Los metálicos varían, depende del modelo. Hay de 1,50 m, 1,20 m, 2,10 m, 2,50 m. Y los pilotines de hormigón, la profundidad también varía. Lo ideal es poder hacer un estudio de suelo que te diga a qué profundidad tenés ya lo que diríamos el plano de fundación, y en función de eso, definir cuál va a ser la profundidad del pilote. En general, no me ha tocado terrenos muy complicados o con tensiones bajísimas. Lo más profundo que he hecho es 1,70 m, y habitualmente, yo estoy acá en Buenos Aires, a 1 metro ya encontrás tierra colorada, tosca, casi cualquier lugar. Puede ser que en algunos casos tengas algún tema de arcillas expansivas, pero en general me ha tocado fundar 1 metro aproximadamente, 1,20 m, 1,10 m, 90 centímetros. Andan por ahí. Y el pilote de hormigón, solemos hacer pilotes de 25 centímetros de diámetro. Otro del chat. Lleva anclaje de tracción, hay que dejar fraguar el hormigón hasta los 28 días para... no. Si vos te referís a la varilla roscada, sí dejo pasar por ahí entre 48 y 72 horas, y ahí ya hago por el hormigón en las primeras 48 horas ya alcanza, te diría, casi el 70% de su resistencia, y a los 28 días el 90%, y el 10% final dicen las teorías que tarda años. Con lo cual, esto ya a los 3 días ya estarías en condiciones. También va a depender de las condiciones climáticas. Si tuviste una semana de lluvia y muy húmeda, bueno, tenés que ver. Si tuviste una semana de calor, a las 48 horas te puedo asegurar que ya está seco el hormigón, no fraguado totalmente, pero sí seco, que es lo que vos necesitas para colocar el anclaje químico. Te dice que esté seca la superficie de adherencia. Porque es una observación de los ingenieros de no percutir para no afectar el cono que trabajará la tracción. Sí, pero te reitero, ya a las 48 horas prácticamente debe alcanzar entre el 60 y el 70% de la resistencia. En el caso de los pilotines, y acá puedo hacer también la salvedad, que no es el llenado de una losa, porque los pilotines en general, como es tan poquito volumen de hormigón, sí lo llenas manualmente, no con máquina. Ahí podrías dejar la varilla roscada colocada, pero si no, hacer la perforación. O sea, nunca me pasó de que se me fisure. Estamos hablando de un diámetro de 25 centímetros. Igual lo tendría en cuenta, si el ingeniero te dijo eso, ahora ahí estarías, digamos, como perdiendo un poco la competitividad del sistema, porque tendrías que esperar 1 mes para poder poner los anclajes. Pero no, te digo, a las 48 o 72 horas ya lo puedes poner sin problema. Entendiendo que después el hormigón va a seguir fraguando durante ese tiempo. Sí, yo también soy muy cuidadoso, y después vamos a ver algunas cosas por el tema del viento. El viento, digamos, en relación con vientos fuertes en serio, no los vientos que habitualmente tenemos en nuestra zona. Y aparte, la cantidad de anclajes es tanta que bueno, yo suelo hacer algunas aproximaciones numéricas de carga de viento y cantidad de anclajes, y siempre me da que lo que le pongo, como finalmente tenés que poner uno por cada fundación para fijar, te da una sobredimensión enorme de cantidad de kilos a resistir. Es decir, vos calculás la carga de viento y te da una cantidad de kilos. Lo que uno hace es distribuirla después en la cantidad de anclajes que tenés. Si vos haces las cosas que te dicen de manual, que más o menos dice algo así, colocar una varilla roscada de media pulgada entre 1,50 m y 1,20 m, de manera lineal,
tenés una cantidad de resistencia, pero ahora vamos a ver algunas otras cosas que también suman a esto. Otra cosa que te permite perdón, en el anterior, no habíamos visto, no sé si se dieron cuenta, el encofrado fue un tubo de cartón, que después lo sacás, lo cortás y te queda el hormigón muy prolijito. O en este caso es un encofrado con un tubo de PVC. O sea, el pilotín tiene 25 centímetros y la parte que emerge ahí reduce un poquito. Es un tubo de PVC de 160 o de 200 milímetros. Este tipo de fundación también lo que te permite es, como vos vas nivelando las cabezas de los pilotes en terrenos irregulares, como este que se ve acá, que tenés pilotes a 20 centímetros, o sea, en el fondo están a 40 más o menos, de elevaciones, porque el terreno va bajando hacia allá, muy fácilmente nivelás. Y si esa es una platea en una situación de terreno con pendiente, los rellenos ya son como extraordinarios, ¿no? Y después arriba de ellos se fijan, bueno, de nuevo, con el mismo proceso, la varilla roscada, y haces la fijación nuevamente acá de vigas de pino impregnado. ¿Qué dice el chat? En esta obra en particular, más o menos es un damero de 1,60 m por 1,60 m. Andan dentro de esas para vivienda de planta baja, 1,50 m por 1,50 m, 1,50 m por 2. También la cantidad de pilotines, y ahí hay que hacer alguna cuenta numérica de costos. Quizás te sobren esta cantidad de pilotines para la carga que le vas a transmitir, pero a medida que vos juntás los pilotines también te dan escuadrillas de madera mucho más chicas, porque vas reduciendo luces. O sea, cuanto más apoyos tenés, la estructura que le vas a colocar arriba es más económica. Obviamente, cuando más apoyos tenés, también reducís, si querés, la flexibilidad de la planta, pero como esto pasa por debajo de la casa, ahí estás liberado de ese tema. Bueno, otros ejemplos, y en general después vamos a ver en la próxima que estamos trabajando siempre cuando hacemos entramados horizontales en 2 capas de vigas, una principal y una secundaria. Y ahí tenemos ya cuando es solo pilotines, bueno, acá de nuevo hay un mix. Tenemos un sistema, en realidad es un sistema de pilotines que se ven, acá están, estos están puestos en este sentido cada 1,50 m, y en este sentido cada 2 metros. Esta vez se moduló toda en módulos de 1,52 m, que era todo módulo de 6. Los pilotines perimetrales, fíjense que llegan hasta acá, y van a quedar, cuando uno haga todo el paisajismo, prácticamente al nivel del suelo. Esta era una exigencia de los arquitectos que hicieron el diseño, que querían que en el perímetro se vieran muy finitas las patas, con lo cual el anclaje se produce, la interfaz se produce más abajo, y después sale un herraje metálico que es el que toma la altura definitiva del piso. Estos están más o menos saliendo 30 centímetros. Y de nuevo tenemos vigas de pino impregnado de 3x8 cada 1,50 m, y cada una de ellas tiene una luz de 2 metros. Y por sobre ellas colocamos, que es en la siguiente foto, no, en la otra, vigas de 2x6, que quedó sobredimensionado, y esto es algo que también uno va viendo con el correr de las obras. Con una luz de 1,50 m y separaciones de 40 centímetros, por cálculo te da una sección de 2x4. Ahora, además del cálculo está la experiencia de caminar el piso. Eso no te lo dice el cálculo. Y en mi opinión, se siente un poquito flexible. Entonces, como siempre digo, ojo que los clientes están en un ámbito donde están acostumbrados a pisar en pisos firmes, porque son pisos de contrapisos, de hormigón. Después empiezan estas cosas, pero es flexible, pero cruje. Bueno, si pones la dimensión correcta, no es flexible, no cruje, y lo sentís realmente firme. Con lo cual en esta obra, después se utilizó vigas de 2x6, en este caso están cada 60 centímetros, no están apoyadas arriba, que es otra opción, sino que están tomadas, digamos, como coplanares, con herrajes metálicos,
¿Por qué? Otra exigencia del equipo de proyecto. Todo el espesor de ese entrepiso no podía superar los 30 centímetros, que es esta viga perimetral, y como este piso es un piso elevado, es decir, es una superficie al exterior, va a requerir también de aislación térmica. No es lo mismo que cuando apoya en la tierra. Esto es como si fuese casi una pared, o sea, vos también la tenés que aislar térmicamente. Entonces, sobre esa estructura, sobre este entramado horizontal, después se coloca un fenólico, hay un enlistonado en 2 pulgadas, para darme 5 centímetros, se colocan 5 centímetros de aislante térmico con lana de vidrio, y arriba una segunda placa para después recibir el piso. Todo ese paquete entonces me está sumando alrededor de 30 centímetros. Y no debía exceder ese tamaño, con lo cual estas vigas se colocaron coplanares en vez de apoyadas arriba. Digamos, voy mostrando variantes como para decir, bueno, hay manuales, sí, perfecto, pero la verdad que el sistema se puede adaptar a las exigencias más variadas. Y en este caso vemos esto que parece nuevamente un sistema de pilotines con la casa elevada y directamente ventilada, sin zócalo, le diríamos abajo, que en realidad son, como vemos, no son pilotines, sino son unas basecitas, te das cuenta por el pozo, lo que es circular, cilíndrico es el tronco de la base, que está hecho nuevamente con un encofrado que es de cartón, que si conseguís es muy útil, porque si querés dejar el hormigón a la vista, es muy fácil de cortar, mucho más fácil que un tubo de plástico. Y después estos van a llevar unos herrajes sobre el cual está nuevamente armado la estructura, lo que sería el entramado horizontal. Si a mí me preguntás qué es lo ideal, y yo cada vez compro más esto de, obviamente, siempre y cuando las condiciones del terreno lo permitan, sistema de pilotines o vigas de hormigón, y arriba ya arrancar con un entramado seco de madera. Me parece, y que la casa además tenga también aire por debajo. Me parece como a mí en particular la solución óptima, más allá de que haya otras. Si se consiguen los encofrados de cardón, y no es fácil, pero sí. En realidad, lo que conseguís son tubos de cartón que se usan para otras cosas y los adaptás. Si no, yo he hecho en general con tubos de PVC de 160, de 200, comprando el más barato, y en algunos casos los he dejado de terminación, porque además los puedes pintar, y otros casos me han pedido sacarlo, o sea, lo cortás con una moladora y te queda lo que sí, el hormigón te queda impecable, ¿no? Porque tiene una terminación muy, muy uniforme. Pero sí, no es fácil encontrar los cilindros de cartón. Y vamos a ver otras alternativas. Esta foto la había pasado Ciro. Bueno, y acá empiezan a aparecer también, así como cuando decíamos, ojo, que no en todos los lugares, por ejemplo, tenés el mismo riesgo de ataque de hongos, porque el país es grande y con climas variados. Y también están las circunstancias locales, ¿no? Por ejemplo, acá tenés un sistema de vigas y posiblemente pilotines, en donde directamente el relleno para apoyar la platea es un material local que se consigue a bajo costo, que es la arena de río. Acá estamos en Entre Ríos, tenés como material la arena que no se vende porque está sucia, pero como relleno, para, para después ahí apoyar la losa, es muy útil. La arena finalmente es una piedra más chiquita, pero es una piedra, entonces si vos la tenés contenida, la resistencia a la compresión es alta. Y de nuevo hay que entender que vos vas a apoyar arriba una casa que tiene muy bajo peso. Esta no sé, ¿esta tiene algo que ver con ustedes, Gabriel? Sí, sí, es una casa que hicimos para la UTN acá de La Plata. Okay. Acá es como un sistema, pareciera como si fueran unos dados, ¿no? La fundación. Son unos dados que tienen 60 centímetros de profundidad, de alto, van 30 abajo y 30 arriba, depende también, había algunos desniveles en el terreno. Claro. En promedio era 30 y 30, unos dados de 50 por 50. Lo ventajoso de esto es que, bueno,
Acá hice el suelo arcilloso, por lo tanto los pozos son a pala, que hacen parte también de encofrado de la parte de abajo, y arriba se encofra con madera. Se hizo unas vigas reticuladas de 1x3, longitudinales, y arriba de eso se colocó un 2x6 de pino impregnado como el entramado de piso. Esto creo que estaban cada 40 centímetros. Claro. Pero otra experiencia que tuvimos, que lo pusimos cada 61 centímetros, también anduvo muy bien a lo que vos decís, a la flexión cuando uno camina en el piso. Obviamente que tiene que poner ahí arriba un compensado fenólico de 18 milímetros por lo menos. Sí, por lo Y menos. se pueden pegar cerámicos arriba del piso tranquilamente porque no se flexan, ni se despegan por flexión. Bien, bueno, esta es otra alternativa. El reticulado, que es de Grandis, pareciera, ¿no? Es ¿Puede un ser? reticulado de 1x3 de grano. Correcto. 31 Bueno, centímetros tenía de altura el retículo. Está bien, sobredimensionado, pero más bajo no se puede hacer porque hay que y cortar no, mucha porque no te maderita. da, ya se empieza, si lo haces más bajo es casi una viga. Claro, claro. Por eso tenían 31 centímetros de alto, digamos. Sí. Después siempre preguntan, che, ¿y fundar con postes de madera? Sí, es posible. Ahora, si bien es un curso de construcción en madera, y yo para ser sincero, lo que queda enterrado, por más que esté impregnado y todo esto, digamos, como que cada material con lo suyo, ¿no? De la fundación para arriba podés ser obsesivamente maderero. Pero de la fundación, yo ahí prefiero que sea hormigón o algún otro material que. Porque va a durar con el impregnado, pero seguramente un pilote de hormigón va a durar más. Sí, Diego, ahí también. En el país, la experiencia de máxima carga de impregnación está, bueno, la norma IRAN lo dice, pero fundamentalmente es para postes de tendido aéreo, que en el caso del Grandis creo que son 10 o 11 kilos por Sí, metro por metro cúbico de cúbico. albura, y en el caso de pino creo que 9,6 kilos. Ahora eso está calculado para que en vez de durar 5 años el poste tendido aéreo, dure 30. Pero 30. Si yo estoy haciendo Sí. una casa de estas que está mostrando Diego, que son para 50, 60, 70 años de vida, es muy arriesgado poner un pino o un eucalipto impregnado. Sí. El pino lo puede impregnar toda la sección porque no está duraminizado. El eucalipto solamente se impregna el anillo exterior, que es de albura. El duramen interior no se impregna, y el duramen interior entonces me dura menos, naturalmente tiene más durabilidad que la albura. Ahora, cuando impregno la albura, es probable, he visto postes de eucaliptus Sí. que se han Que no, quebrado no porque no ha tienen nada resistido el adentro duramen. Claro, y están bien por fuera. claro. En realidad entonces habría que, si yo voy a poner pilote de pino impregnado, tengo que aumentar esos 9, 10 kilos que para postes. No sabemos en realidad a ciencia cierta cuánto habría que ponerle, si habría que ponerle 15 o 20 kilos, no sabemos, y nadie lo está haciendo en el país. Entonces, ningún industrial de la impregnación está impregnando postes con más de esos 10, 12 kilos que dice la norma para el tendido aéreo. Por Claro. lo tanto, si pongo poste o pongo poste de quebracho, que obviamente me va a durar más, pero es ambientalmente no es recomendable, y es como dice Diego, tenemos que caer en dejar la madera para los 30 centímetros para arriba de la casa, que tenemos Exacto. suficiente madera para usar. No, después hay otra cosa que también, vamos a suponer que decimos, bueno, pero yo igual quiero hacer en madera. Bueno, si haces en madera también para fundación, lo recomendable es hincar, porque recién hablaban de lo liviano del sistema y demás. O sea, no está bueno, lo digo así, casi en este lenguaje, hacer un pozo, poner el poste y después tirarle unas piedras y tierra. Porque la adherencia que después va a tener el cilindro de madera con la tierra es menor. O sea, si uno hace una fundación con pilote de madera, lo ideal es hincarlo, como se hincan pilotes de hormigón y de acero, o sea, por golpe. Porque de esa manera se produce como una tensión, es distinto, ¿no? Que hacer un pozo. Va habiendo realmente una fricción entre la tierra y la madera que va a hacer que eso a la tracción también funcione mucho más.
Además de que va a tomar más cargas por fricción lateral, ¿no? En el caso de los pilotines. Y después este, no sé si también es de ustedes. Yo voy poniendo fotos y no me acuerdo. Sí, esto es un poco lo que mostraste vos también. Son vigas, obviamente vigas perimetral con un par interiores porque era bastante ancha la casa para achicar la luz de las vigas también que pusimos reticuladas cada 61 centímetros, agarrados de esos anclajes que ya directamente cuando se nivelaron en húmedo del hormigón, así no hay que hacer agujero en el hormigón, y sobre eso después van las vigas reticuladas colocadas perpendicular ahí cada 61 centímetros. Cada 61, correcto. Bueno, esto es para ver que hay, un poco para sacarse la idea de la platea, ¿sí? La platea es una más, pero vimos pilotines y vigas, pilotines y vigas de hormigón o de madera. Sí, esto es en La Plata. Acá en la época de la inundación de La Plata había bastante agua, por lo tanto ven que tuvimos que hacer las vigas, deben estar como a 50 centímetros del suelo, recién empieza la madera. Pero era porque una zona muy baja y teníamos la experiencia obviamente que después esta casa también tiene 7, 8 años, no, o sea, nunca sufrió una inundación. Digo, si bien está en una sola baja, nunca el agua llegó a la zona de la madera, que era lo que nos habíamos propuesto. Por eso están como colgadas. También están hechos los pilotines, están también hechos con tubo de PVC, lo que se ve abajo. Bueno, entonces ahí lo teníamos a Ciro, que estaba con problemas de conectividad. Estoy acá con el celular al final. Ah, bueno. Bueno, y estos son simplemente algunos planos, como para ver también, bueno, esto como, bueno, realmente es muy sencillo hacerlo. Es como hacer el plano de fundación en cualquier otra obra, ¿no? Es básicamente un replanteo de centros. Ahí preguntaban antes, bueno, por ejemplo, en esta obra en particular es toda de planta baja. Tenemos acá en este sector más o menos 1,40 por 1,47, en este lugar 1,35 por 1,65, por eso yo decía en promedio 1,50 m por 1,50 m cuando haces todo pilotines. A veces hago una diferenciación o hago más denso los pilotines donde voy a tener carga de muros, y los pilotines internos por ahí los hago menos densos. Como supongamos que estamos acá en esta otra obra. Esto. Si ustedes se fijan acá, es esta especie de esta ala, está acá a la izquierda. Los muros portantes de la casa van a apoyar en las dos paredes largas, longitudinales, en las horizontales, y en la pared del medio. La pared del medio obviamente va a recibir el doble de carga, porque tiene mayor área de influencia, por lo cual ahí la fundación es un poco, o sea, hay más cantidad de pilotines que en el borde. A la inversa, este otro sector, que la carga dominante está en el perímetro, y el centro solo recibe carga de piso. Entonces, bueno, vos vas armando de esta manera las fundaciones, y en ese caso, bueno, tenemos el sistema de pilotines y vigas silosas. Pero bueno, podría ser, el primero que mostramos es solo un sistema de pilotines, y después ya ahí arriba de eso arranca la estructura de madera. Y acá ya entramos a los muros, ¿no? Una vez que tenemos entonces ya la vivienda fundada, hasta acá venimos con tiempos habituales de obra, viene la parte de colocación de muros, en donde realmente está la ventaja, si querés, en levantar la caja de cerramiento de la construcción, es donde está la mayor ventaja de tiempos de estos sistemas, ¿no? Reitero, sí, nunca me canso de mostrar. Esto me lo pasó un colega arquitecto, Octavio Roca, hace muchos años. Él está construyendo en madera en Argentina, y en un momento dijo, tenía tantas restricciones municipales, dijo, voy a sacar el CAT. Bueno, sacó un CAT, en ese momento estaba trabajando con unos socios, tenían una pequeña empresa. Pero fíjense,
El CAT pues, es el certificado de aptitud térmica, que es lo que te exigen cuando vos construís en un sistema denominado no tradicional. El de entramado ya el Estado ha dicho que es tradicional. Fíjense acá el peso del muro, 32 o 30, y del techo, ¿no? 32 kilos por metro cuadrado, 37 kilos por metro cuadrado. Uno de los ensayos del CAT, tiene varios, consiste en ensayo a la compresión. Vos tenés que llevar un panel de 1,20 m por 2,40 m con todas las capas, es decir, los parantes, el OSB, el revestimiento interno, el revestimiento exterior, y te lo ensayan a la compresión, te lo ponen en una máquina con una carga ligeramente excéntrica. Fíjense acá se ensayaron 3 paneles, yo entiendo que es para poder tener, aunque sea 3 valores y poder promediar. Fíjense que el que menos dio 115, dice kilonewton, si vos lo pasás a kilo quiere decir 11.500, 1,20 m, 11.500. Digamos, en promedio 12 toneladas. 1,20 m de bastidor son 12 toneladas. 12 toneladas, si hago acá la cuenta, con la calculadora del celular, 12.000 kilos, si yo lo divido por 350 kilos, que es el peso propio de la construcción, más la sobrecarga, una sobrecarga para vivienda está en los 200 kilos por metro cuadrado, me está dando que sobre 1,20 m de bastidor, si yo pudiera hacerlo, podría apoyar 34 metros cuadrados de construcción. Si pudiera hacer con vigas, ¿no? Apoyar en una parecita así de 1,20 m, 34 metros de construcción. Es cierto, esta es la atención a la rotura, porque el ensayo que te da esa carga es cuando alguno de los elementos que constituyen el muro fisura. Supongamos, obviamente no calculás por rotura, vos calculás con una tensión admisible, pero ponele que porque somos así, seguimos siendo desconfiados, si el acero tiene un módulo un coeficiente de seguridad de 2, es decir, vos calculás con 1.200 kilos, pero la tensión real es 2.400. El hormigón tiene un coeficiente de seguridad de 3, ponele que le pones un coeficiente de seguridad de 4 a la madera. Esto querría decir que 3 toneladas en un bastidor de 1,20 m. Es más o menos apoyar 10 metros cuadrados de una construcción en 1 metro de bastidor. O sea, tomando toda esa exigencia, igual sigue siendo un montón, ¿no? Porque la construcción es muy liviana. Esto un poco para mostrar números concretos de ensayos hechos acá en Argentina con un bastidor de pino. No estamos hablando, no es que es madera de quebracho ni nada, es un bastidor de pino, puede ser un Heliotis o un Taeda. Está dando esos valores. Las partes constitutivas del bastidor, siempre decimos la sección mínima que se recomienda es la de 2x4, ¿no? Más allá de un tema de resistencia, porque vos por resistencia a la compresión podrías usar menos, pero también hay un tema de tiempos, ¿no? de durabilidad frente a un incendio, por lo cual en todos los países que hacen balloon frame, a nadie se le ocurra hacer con menos de 2x4. En la próxima voy a hacer un pequeño análisis numérico de lo que implica del ahorro, así lo digo, miserable, que implica no usar 2x4 y usar 1,5x3, que es a veces una sección bastante también usada. O sea, no te ahorras nada en toda la construcción. Tenés los parantes, las soleras, que son las dos superiores, los dinteles, obviamente los parantes de antepecho, también se dice montantes, pie derechos, etc. Y sección mínima 2x4, y todo se une por clavados, ¿no? Cada unión de estas de cabeza lleva 2 clavos espiralados, habitualmente de 4 pulgadas. ¿Qué pasa si son poste y viga? Se ensaya, mira, que si es un poste de viga, ¿qué pasa? Depende de lo que diga cada municipio. Te pueden pedir como no te pueden pedir. Lo que pasa es que un sistema de poste viga de madera, en algún momento vos vas a necesitar poner muros, y los muros van a ser bastidores. Con lo cual, no existen los sistemas de poste viga, solo poste viga.
todos los postes vigas tienen entramados cerrados, tienen bastidores. Porque vos necesitas tabiques porque tenés que hacer opacos también. Así también los sistemas de bastidores, Diego. cuando vos... Sí, Ciro. No, que por ahí lo más similar, y tienen igual CAT, son los sistemas no quiero decir la marca, pero de zip panel o top panel, que al final es poste y viga y se rellena con el Con el panel. panel doble compensado. Y esos, con el panel, y esos varios tienen CAT igual del sistema constructivo. Pero lo que vos decís, es poste y viga, y entre cada viga o cada poste vas a tener que rellenar con algo, así que Claro. es lo mismo, digamos. Incluso cuando vos haces un sistema de entramado tradicional, un balloon frame, llamémosle así, cuando haces superficies vidriadas, no existe el balloon frame, pasa a ser columnas y vigas también. Es decir, el balloon frame y los sistemas de poste vigas son, en general, conviven sin ningún problema. Lo que sí tiene a favor el de poste viga es que el Silso está más bien preparado, el Silso 601, para poste viga más que para bastidores. Bueno, y tenemos en este caso, estamos partiendo de la platea, después vamos a hacer un ejemplo partiendo de un entramado de madera, con con soleras impregnadas. Esta solera que le llamamos solera implante, te permite, siempre los hormigones tienen alguna pequeña, digo pequeña, a veces me han hecho losas que tengo entre una punta y otra 4 centímetros, o sea, le tengo que hacer una faja de nivelación con mortero y después poner la solera de implante. Si el nivelado quedó bien, el centímetro más menos que te pueda quedar lo puedes tomar directamente con la solera, y si te quedó algún espacio vacío, después se rellena con algún grouting o con un concreto con puente de adherencia. Las soleras fijadas con las varillas roscadas, y después de ahí podés hacer todo clavado, o lo que hago en general cuando estoy trabajando sobre todo en zonas abiertas, ¿no? Que voy a recibir viento de todos lados y tengo registro de que hay viento fuerte, yo dejo la varilla roscada para que también me ancle la solera del bastidor. En este caso no, toda la casa está clavada. El sistema de balloon frame básico, una vez que pusiste la solera y la anclaste, va todo clavado. Y siempre, como contamos en la primera clase, nació gracias a que apareció el clavo, el sistema de balloon frame. Bueno, en este caso, en aquel eran tabiques de 2x4, en este caso son tabiques exteriores de 2x6. Acá es cuando estoy dejando la varilla roscada pasante para después tomar la solera del bastidor. Y si quisiera, y esto ya depende de la zona en donde estemos trabajando, si hay más o menos viento, digamos, el viento es uno de los factores importantes a resolver mediante los anclajes, es que además yo pude hacer un refuerzo más con herrajes metálicos. Cuando vos dejás la varilla colocada así, que está cerca de los parantes, vienen unas piezas que se usan mucho en el steel frame, pero en realidad son copias de herrajes de balloon frame, que son los de este tipo. Estos dos son nacionales. Vos además podés fijar la varilla roscada acá, y después clavás o atornillás todo el pie derecho, y esto se hace en general, no es en todos los parantes, se hace en los ángulos de la construcción y en algunos puntos intermedios, porque cada anclaje de esto tiene una resistencia bastante elevada. Si visitan también la página de Simpson, así como si fuesen los Simpson, es una firma norteamericana que hace herrajes para todo lo que es construcción de madera, y 2 millones de herrajes para cualquier tipo de unión que se te ocurra. Y ahí ya estamos colocando entonces los bastidores. Hay como dos, los norteamericanos, digamos los de Estados Unidos y Canadá, es una tecnología que manejan ya hace 200 años. El obrero está totalmente acostumbrado a usar esto. Y estas bellas las pones después de hacer la platea. Entonces, yo en general sí las coloco después de hacer la platea. ¿Se pueden colocar antes? Sí, también las puedes colocar antes durante el hormigonado. Ya es un tema de
digamos, de cuál fue la experiencia de cada uno. Lo que suelen hacer los americanos mucho es traer la madera y se arman fachadas completas en horizontal y después se paran. Son realmente livianas, se paran entre 4 o 5 personas y hacen fachadas completas. Acá como nuestro Diego, Vero... Sí, sí, yo. no, no más, perdón, por ahí tengo mala conexión y se corta, me retraso con... No, nosotros por ahí usamos para fijar los paneles en un sistema diferente a lo tuyo. Nosotros directamente presentamos la solera de nivelación, ponemos el bastidor arriba y anclamos todo junto con anclaje químico o anclaje expansivo, ya directamente a la platea, digamos, y las dos soleras. Claro. Digamos, entonces hacemos al revés, por ahí de lo que haces vos. Y después nomás sí. No, digo por eso, sí, en algún momento también mencionamos eso, pero en realidad que son cosas que uno dice, mira, a mí me resultó más sencillo esto, y a lo que voy es, pueden ser cualquiera de estas alternativas, en realidad es casi con lo que uno se siente más cómodo. Y después nomás un comentario hoy sobre los hold down o los hierros ángulo, como le quieres llamar, los hierros L. Eso básicamente se utiliza también, como dijo Diego, sobre todo con lugares ¿no? donde hay más riesgo de viento, porque al fin y al cabo la solera inferior del bastidor, que es la que está agarrado a la fundación, pero con los montantes está agarrado con 2 clavos. Entonces, en lugares de viento, hay ensayos, diferentes ensayos, hay bibliografía abundante, lo que el viento traccionaba era los montantes y quedaban las 2 soleras ancladas a la fundación. Entonces, por eso se necesita, en lugares de más riesgo, algo que ancle las 2 soleras a la fundación y también a los montantes, que son los hierros, los hold down o los hierros ángulos que mostró Diego. No sé si se Correcto. entendió Sí, sí, claro. Por eso depende de la carga de viento que tengas, digamos, no todos los lugares donde te toca trabajar tenés cargas de viento que lo requieran. Pero, digamos, en el mercado te provee un conjunto de cosas que te permiten resolver este tipo de situaciones. Ahí tenemos, acá aprovecho para mostrar, esto también uno va aprendiendo a medida que va haciendo. Esto no es que es un error que se te va a caer la casa, qué problema bárbaro. Pero lo ideal es que si vos colocaste las soleras en este ángulo, como están acá, las de implante, cuando armás los bastidores, lo ideal es que en la esquina trabe como si fuese la traba de un ladrillo. En este caso no quedó así. La casa ya está hace 15 años y todavía está ahí, así que no es una cosa de gravedad, pero son las pequeñas cositas que van haciendo al conjunto de la construcción. Como esta es la primera casa que hicimos, y el dintel está en las 2 piezas acostadas. Y lo ideal es poner las mismas 2 piezas puestas así, aprovechando, no, obviamente, su inercia. ¿Pasó algo? No pasó nada porque es una ventana pequeña y además no apoya ni el techo ni el entrepiso, apoya en las otras paredes, con lo cual no tiene carga. Pero siempre los dinteles es mejor colocarlos en la posición que funcionan mejor como una viga. Las soleras son, ni algunas de las que mostramos recién son de 2x6 y algunas de 2x4. La solera va a tener el tamaño del muro que vos le pongas arriba. Si usaste un bastidor en 2x6, la solera va a ser de 2x6 y es de 2x4 es de 2x4. Ahí depende de la tabiquería. Ahí estamos. En este caso, bueno, ya cuando es un dintel de mayor tamaño, el tenía 1,20 m, esto creo que está en los 2 metros, ya estás utilizando dos piezas de mayor tamaño. Hay una regla así como muy práctica que es de obra y está pensada para no calcular, y en general las reglitas que son para no calcular sobredimensionan, pero no vas a tener problema. Y dice algo así, por cada pie de luz, es decir, por cada 30 centímetros de luz, vos tenés que colocar 1 pulgada de dintel. O sea, si este dintel más o menos tiene
2 metros, porque hay 1, 2, 3, 4, 5 espacios de 40 centímetros, son 2 metros, son más o menos 7 pies. Querría decir que yo tengo que colocar 2 piezas, en este caso de 2 por 7. Tiene 2 por 8 porque es una medida que comercialmente es más habitual que el 2 por 7. El 2 por 7 casi no existe. Y después se dice también, si no querés calcular, los parantes que vos sacás, los pones a cada lado, para recuperar la capacidad portante. Quedás muy sobredimensionado, te puedo asegurar, les puedo asegurar, pero esto es cuando no calculás. Después, bueno, aparecen, ahí está el dintel, ¿no? Las dos piezas colocadas así, excepto cuando tenés dinteles muy pequeños, vamos a decir una puerta, una ventana de 80 centímetros y que además el tabique no recibe carga, lo puedes poner de la forma que quieras y no va a pasar absolutamente nada. Pero como práctica siempre es mejor colocarlo parado. Ahí tenemos otro dintel, ya con 2 vigas, ese que era de 250. Acá nuevamente están colocados al revés, esta es de la primera casa que hice, uno también va aprendiendo, ¿no? Por suerte el sistema es muy liviano, y como no son luces grandes, jamás pasó absolutamente nada. Y esta es una planilla, después yo le voy a pasar a Diego un par de archivos para que se los reparta, que te permite hacer dimensionamientos de dinteles dentro de ciertos límites, ¿no? Supongamos para vanos que van de entre los 90 centímetros a los 2,60 metros. Acá necesitas 2 datos para entrar. Uno, la luz del dintel, o sea, la distancia entre apoyos que va a tener, y por el otro lado, ¿cuál es la distancia de la pared opuesta? Entendiendo que en la pared donde está el dintel va a apoyar un entrepiso. Cuanto más es la distancia, mayor es la distancia a la que está la pared opuesta, mayor carga va a recibir cada pared. Entonces vos tenés, por un lado, ingresás con la luz del dintel y por el otro la distancia a la que está la pared opuesta. Supongamos que yo tengo un dintel de 2,10 metros y la pared opuesta, a la pared donde cual está el dintel, está aproximadamente a 4,80, esto me está diciendo que voy a tener que usar 2 vigas de 2 por 8 para ese dintel. Y con esta planillita muy fácilmente dentro de estos límites puedes hacer un cálculo numérico muy fácil. Bien, una vez entonces ya tenés colocados los bastidores, me había quedado en la anécdota esta de construir en horizontal en obra. Acá yo lo que creo que Ciro ahí también hacen lo mismo, en general solemos panelizar, armás como un plano como si fuese un rompecabezas de la casa, y armás secciones de paredes más pequeñas en un taller y las traes ahora y las montás. Esto me ha resultado mucho más fácil hacerlo de esta manera. Explicación. Sí, Diego, nosotros también hacemos panelizado y ahí con Gabriel hicimos una experiencia con sauce de montar muro entero y algunas con eucaliptus. Y ahí lo que te encontrás es por ahí el problema de la calidad de madera, ¿no? Por lo menos eucaliptus viene siempre con comba, entonces las escuadras, ir llevando las escuadras para construir el piso, digamos, y muro entero es complicado, digamos, te complica bastante y lo terminás haciendo, pero los tiempos de obra se te van cuando vos haciéndolo en taller panelizado con un molde, corregís muy fácil todas las curvas, todas las combas, y muy rápidamente. Entonces, todavía a nuestra madera en calidad por ahí le falta para poder hacer un buen muro en obra. Así es. Bueno, y una vez que montaste muros, ¿qué se hace arriba? En una construcción en mampostería harías el encofrado, el encadenado superior. Bueno, acá se coloca lo que llamamos la solera de amarre, que es como ir cosiendo todos los empalmes entre muros y tiene el mismo concepto. Cada vez que hay una unión de tabiques alineados o perpendicular, la solera traba. Como se ve acá, está trabado, ¿no? Y se ve acá, está traba. Siempre se va trabando como si fuese la tabla de un ladrillo y se coloca clavado, tratando que los clavos vayan en zigzag. El Silso creo que tiene una tabla de cada cuánto poner los clavos, pero en líneas generales es más o menos un clavo cada 20-30 centímetros. La solera superior, bueno, acá ya habíamos aprendido, es esto, ¿no? Este criterio de trabar.
trabas todo, porque como el sistema es tan articulado y liviano, a medida que vos lo vas trabando, trabaste esto, después trabaste la placa, después el techo está en este sentido, el otro está en el otro sentido, va adquiriendo una rigidez realmente elevada. Y todas estas cosas hacen además de que trabas a la buena práctica de la construcción. Son pequeños detalles muy fáciles de aprender. Esto creo que era, a ver, acá en el chat. No pueden ir tornillos, pueden ir tornillos, sí. La unión clavada es más económica. Y los clavos espiralados tienen una buena resistencia al arranque, y más aún si usás clavadora, los clavos, los que se llaman anillados, en vez de ser como un tirabuzón, es como un estriado, tiene un anclaje muy bueno. Puedes usar tornillos también, puedes usar tornillos, pero es un poco más caro. Y porque hay cosas que además persisten de la tradición. Yo decía, ¿por qué se empezó a hacer esto? Porque aparecieron clavos, y poner un clavo, y lo hace cualquiera con un martillo, y requiere hasta inclusive menos equipamiento. ¿Podría ir todo atornillado? Podría, pero lo más sencillo es utilizar clavos. Y ahí acá están los muchachos, a ver si va, levantando, ahí están puestas las varillas roscadas, está el bastidor presentado, con los agujeros hechos, y ahí lo van a levantar y lo van a calzar. Lo que decía Ciro es que la varilla la ponen después de presentar el bastidor, que es otra alternativa también. Y el bastidor este vino en un taller que estaba a 50 kilómetros, y con todos los bastidores, y se trajo a la obra, ¿no? Bueno, ahí está faltando poner la arandela para evitar que la tuerca se clave, ¿no? Puede ser a martillo, puede ser a clavado. Diferencia entre clavar a martillo y a máquina: es más fácil clavar a máquina. Nada más que eso, pero hemos hecho obras completas con martillo, sin ningún problema. Ahí va un poco lento porque había venido la gente de Dorking para filmar. Entonces decía, clavá despacito porque si no, no lo puedo filmar. Para ciertas cosas es mucho más práctico una clavadora que el martillo, pero puede ser de cualquiera de las dos formas, ¿no? Ahí está. Y después algunos encuentros, ya sea en ángulo o entre muros en perpendicular, que acá no hay mucho más que ir a ver cualquier manual canadiense o norteamericano, que son estas alternativas, sino mucho más. Siempre lo que se busca es que tenga pisada para la placa interior, y de alguna manera cada encuentro entre muros también te está constituyendo, digamos, como una pequeña columna, para decirlo de alguna forma, ¿no? En todos los encuentros. Ahí parece como una especie de refuerzo estructural en cada unión entre muros. Después, cuando llegamos a la colocación de la placa es fundamental. O sea, originalmente, cuando no había placa, se diagonalizaba, se ponían tablas en diagonales para rigidizar la estructura. Lo que estás haciendo es como si estuviese flechando un encofrado. Ya desde hace muchos años se dejó de usar eso y se usa la placa, que puede ser fenólico o placa de OSB, las únicas dos que son estructurales. Y siempre hay que tratar que sucede cuando vos llegás a una abertura, que pase esto que está acá abajo, que la placa envuelva el ángulo, ¿no? Ya sea como una forma de letra L o letra C, y que no pase esto que está acá arriba, ¿no? Acá lo hicimos bien, acá lo hicimos mal, y la junta de esos dos cortes de placa quedó alineada con el pie derecho de la ventana. Uy, qué problema, se me va a caer la casa. La casa sigue en pie después de 15 años también. El tema es que a posterior te puede traer alguna fisura indeseable en algún revestimiento. Con lo cual, lo ideal, al igual que cuando pones la placa de yeso, es que en los ángulos de las ventanas queden como envueltas y trabadas. Y después todas las placas van a ir trabadas también a media placa o trabadas, no importa exactamente a qué distancia, y todo eso hace a la buena resistencia del sistema. Ahí vemos otros casos: la segunda solera, la placa de OSB, y en este caso, bueno,
el entrepiso directamente apoyado sobre los muros. A esto me refería con la planilla anterior. Es un dintel que puede tener un entrepiso arriba, entonces tengo esta luz y la distancia que hay entre esta pared y la puesta. Cuando trabaja la madera por contracción, expansión, tanto clavo, no cede un poco. Mira, yo voy a hablar acá ya de mi experiencia de vivir en casa de madera. En todas las tecnologías las casas dilatan y contraen, las construcciones se mueven. Ahora vamos a decir, seguramente trabajan las uniones entre la unión clavada entre una solera y un parante. Ahora, si esto después se transmite a tu experiencia de vida en la casa, te podría decir que no. En ningún momento sentís nada que se está moviendo. Y si haces estas cosas que estamos diciendo, de ojo con las placas cuando llegas a las aberturas porque evitan fisuras, en mi casa prácticamente no, sacando en alguna ventana donde seguramente no pasó eso, se marca por ahí la placa de yeso. Después ni te enterás que es una casa de madera. O sea, no hay una sola cosa que te indique que la casa se mueve por dilataciones o contracciones. Ahí, Diego, nomás puede llegar a ver, y por eso en general no se clava en línea, que se clava en zigzag o en forma de Z, o por eso en la unión del montante con la solera superior e inferior son dos clavos, pues no se ponen más de dos clavos, y no se ponen en la misma línea, sino se ponen también cruzados, para no generar una línea de rajado, digamos. Entonces, la comparación y expansión no tiene ningún problema, como dijo Diego. Sí se puede, si uno clava totalmente en línea y pone por ahí clavo de más, puede generar alguna línea de rajado, con lo cual por eso se clava, una de las recomendaciones es clavar en zigzag, o sea, yendo o tres bolillos o quincunce, como les guste, pero no nunca en una línea recta, sino justamente zigzagueando. Pero digo, además después en el uso cotidiano de la construcción, ni te das cuenta. Que se va a mover seguro. Todas las construcciones se mueven. No las construcciones solo de madera. Bueno, acá fíjense, estamos haciendo una ampliación de una casa de mampostería y 2 plantas arriba. Para hacer ampliaciones y modificaciones, la verdad que es un sistema fantástico porque tenés una obra mucho menos compleja y le cargas muchos menos kilos a la casa inferior. Una vez que colocaste, acá está el amigo colocando la placa, ahí se ve, ¿no? La placa trabada. Cuando usan OSB, fíjense ahí que sean las que estén certificadas, porque hay de varias calidades, y estas placas, como van a soportar algo de intemperie hasta que queda cubierta, vos necesitas que no se hinchen ni se expandan los cantos, ¿no? Entonces usar las que están certificadas, que tienen un sello enorme de un lado, están todos los cantos pintados, y te dice que el grado de exposición, que por lo menos uno, ¿no? Que es exterior protegido, es necesario cuando usás OSB. Si usás el multilaminado contra chapado, que sea fenólico, o sea, tiene que tener cola fenólica para que resista la intemperie. Si es colureica, con muy poquita humedad o ni que hablar mojándola, se pueden empezar a despegar. Bueno, planta alta, y una vez que cerraste con la placa estructural, pones la capa hidrófuga, que estas tienen la particularidad, son láminas gas permeables, es decir, permiten que el vapor de agua pase, pero no el agua líquida, por lo cual es un aislante hidrófugo, pero no es barrera de vapor, ¿no? Esta lo vas a colocar de afuera. Esta es una marca nacional, esta también, hay varias marcas nacionales. Todavía hoy las importadas siguen siendo bastante mejores. El Taibe, que últimamente casi no lo veo, están pisando más las otras marcas. Pueden ir y cualquiera de ellas.
de nuevo, el próximo encuentro voy a hacer un pequeño análisis para ver también estas cosas. No, yo le pongo un Ruberoy, total, es mucho más barato y aparte hace lo mismo. No te ahorras nada. Pensar que vas a ahorrar, en vez de poner esta membrana, poniendo un Ruberoy, es un error. Ahí tenemos las placas. La colocación, es muy importante, ¿no?, resolver bien el encuentro de la membrana con que quede bien cerrado, porque si bien estos sistemas, lo ideal es colocar las aberturas a filo externo de muro, de nuevo acá pasa lo que de nuestra cultura, estamos acostumbrados a poner ventanas a filo interno, con lo cual ese es otro de los lugares que hay que tener cuidado y hacer una buena supervisación en la obra para que quede bien sellado y no tener problemas. ¿No? Algunas firmas además también te dan las cintas para hacer el sellado se colocan por solape, pero además vos podés sellarlas. Las cintas, una vez que pegaron, parecieran como que se fusionan con la tela y no la podés sacar. Si la sacás se rompen. Se rompe todo, la tela, todo. Bueno, distintas tablas, rotoblajes, hay un montón todas dentro de la misma lógica. Y cuando llegas a la ventana, vos le pasás por adelante y después se corta y se pliega hacia el interior. Sobre todo cuando estás trabajando, ¿no?, con la ventana a filo interno. Cuando es a filo externo, sí, porque te conseguiste traer los perfiles de abertura que traen la lengüeta para solapar desde afuera, bueno, ahí es distinta la terminación. Pero lo más habitual es hacer esto, hacer el solape para adentro. Bueno, acá ya una vez que envolviste la casa con estas membranas, que no son para dejar eternamente en intemperie, tienen un tiempo que debe ir entre los 60 y 90 días, que te dan ese changuista que pongas el revestimiento, pero ya estás con la casa, digamos, hidrofugada, podés empezar a trabajar interiormente. Las instalaciones son muy sencillas. Uno lo que habitualmente es, bueno, hay varias técnicas. Una es perforar. Los manuales te dicen, ojo a la perforación, que no supere el 30%, o sea, un tercio del tamaño del parante, es decir, si esto tiene 90 milímetros, porque es 4 pulgadas, no perforar más de 30 milímetros. Algunos colocan listones en horizontal y engrampan la instalación sin perforar y después se coloca la placa de terminación, pero habitualmente se perfora y están como esas dos maneras de hacer, lo cual hace también una ejecución mucho más sencilla y limpia de la obra. Va a requerir algunos elementos de soporte que usamos acá. Todos los recortes que quedan del armado de los bastidores van a ser los soportes de las llaves de paso, de las cajas de iluminación. Como estás poniendo una pared hueca y no queda murado, vos la tenés que atornillar para que no se muevan. Acá vemos, por ejemplo, un caño de desagüe. Acá, como el muro es de 2 por 6 pulgadas, el desagüe va todo embutido en la pared. Acá tenemos una instalación. Acá, en vez de perforar, se hizo una pequeña caladura. Ojo también que es costumbre de los instaladores de cañerías traer masa y cortafierro a la hora cuando se encuentra acá. ¿Y ahora qué hago con esto? Es más, que a veces en vez de usar una mecha, cortan y le meten masa y cortafierro. Lo digo en serio, hay que tener cuidado de decir, bueno, no te excedas. Y la pared, bueno, que tiene casi, si querés, esta prolijidad, ¿no? Casi no te hace suciedad. Y cuando vos tenés que hacer una reparación, porque al futuro pudieras tener algún desperfecto de la instalación, siempre hacer una reparación en una placa de yeso que cortás y después podés volver a emparchar es mucho más sencillo que en una construcción tradicional. Acá en este caso un desagüe que viene del baño de arriba en un entrepiso, que va a quedar por sobre un cielorraso suspendido, porque están encolumnados en este caso lo que sería el baño de planta alta con el lavadero de la planta baja. Eso es un tema de diseño. Y una vez que hiciste las instalaciones, vienen las aislaciones termoacústicas, que también hay varias alternativas. Desde esta, supongamos que es celulosa proyectada. Este debe ser un aislante que debe estar pesando unos 40
a 60 kilos el metro cúbico. Es un muy buen aislante térmico y un excelente aislante acústico, ¿no? Porque rellena todo, y estos aislantes, cuanto más pesados son acústicamente, aíslan más, y como está proyectado y rellena todo, y su peso es mayor, también te da una sensación de solidez a la pared mucho más alta que la de una lana de vidrio. Que para equipararla en funcionamiento la tendrías que comparar con un panel de lana de vidrio, no con un rollo de lana de vidrio. Ahí podés equiparar, digamos, comparar uno y otro. Y después tenés las tradicionales lanas, por decir una marca Isover, que es la más conocida, que a veces vienen con barrera de vapor y otras sin. En rollo es lo más habitual, pero si querés invertir un poco más, y de nuevo en el presupuesto total no es mucho más, poner una lana de vidrio en panel te va a generar una mejora, no enormemente sustancial, pero una mejora de por ahí del pasar de una lana de vidrio de 10 kilos a una de 35, y te mejora por ahí un 15%, 20% de la aislación térmica, pero te mejora mucho la aislación acústica. Bueno, acá esta tiene barrera de vapor porque es una pared exterior. Siempre vamos a trabajar con barreras de vapor en todas las paredes que dan al exterior y en los techos. O sea, cuando tenemos cielo raso, vamos a colocar una barrera de vapor. Porque como estamos frente a una construcción que es muy, muy aislada térmicamente, por un lado eso elimina los riesgos de condensación superficial, pero pudieran aparecer los riesgos de condensación intersticial, es decir, que el vapor de agua cuando fluye se condensa dentro de la pared, y esto haría que se moje el aislante térmico, y esto hace que pierda aislación y se pudieran generar hongos indeseables. Te pudiera pasar que de acuerdo al clima donde te toca construir, jamás se dé una condensación, porque no se da el punto de rocío. Pero si en algún momento se da y esto sucede, colocar la barrera de vapor va a evitar a futuro que tengas cualquier tipo de problema. Y en la construcción en madera, casa seca equivale a casa sana y que te va a durar 100 años. Con lo cual hay que poner barrera de vapor. Se coloca siempre en la cara interna de los muros exteriores. Cuando llegas al revestimiento, estoy apurando un poco porque me di cuenta que venía muy lento y ya se está haciendo la hora. Cuando llegas a los revestimientos, todos los fabricantes de los ailantes te recomiendan, y el sentido común un poco, separar el revestimiento del aislante hidrófugo. Por dos motivos. Uno, te conviene separarlo porque si llega a fallar el revestimiento, tu defensa contra el agua es el aislante hidrófugo. Si el revestimiento está pegado al aislante hidrófugo, va a durar bien durante una cantidad de tiempo, porque no están pensados para estar constantemente mojados, sino para que el agua corra y después se sequen. Entonces, si tienes una patología de ingreso de agua y está pegado, a la larga esa agua va a terminar entrando, con lo cual es siempre una buena manera de hacerlo, colocar clavadera, que puede ser de madera o metálica, dejar esta cámara, que además para ciertos climas te genera una cámara ventilada que es bueno, ¿no? Sobre todo en climas que son más bien calurosos y húmedos. Y si llega a pasar algo, el agua corre y se va hacia abajo y ni te enteras de eso. Revestimientos, los sistemas de entramado en realidad son un sistema de una trama estructural que puede recibir cualquier tipo de revestimiento, desde de madera, en este caso es un pin impregnado, ¿no? Como se ve ahí, no es ninguna cosa del otro mundo. Ahí es una foto un poco más general. Puede ser chapa, puede ser placa de cemento, puede ser revoques, ahora vamos a ver el ejemplo. Acá es por ejemplo, cuando estamos haciendo la terminación de las aberturas, también hay varias alternativas, se puede hacer en madera, en este caso en chapa, es una chapa pintada que la mandás a plegar y colocas antes de colocar la abertura, o sea, es como una especie de copertina que te termina de cerrar el sistema, y después tiene una serie de plegados que esta de abajo se mete en la de arriba y demás. Las aberturas obviamente todas se colocan en seco, y es muy importante hacer todo el tomado de la junta de unión entre abertura y vano con espuma, bien espumada todo el perímetro,
como respaldo del sellador y además porque la espuma también para el agua. Y después el sellado hay que ser también muy cuidadoso porque, ojo, estamos frente a una construcción en seco y la junta seca es uno de los temas a resolver. Acá tenemos un revestimiento en tablas de fibrocemento. Este es un producto nacional, el Siding de Ternit. Ahí tenemos esta terminación. También viene texturada o en placa lisa, como en este caso. Están colocadas en vertical. Todas las terminaciones después también están hechas en el mismo material. Acá vemos una colocación en vertical de los listones sobre la aislación hidrófuga, placas de cemento, y acá, eso que les decía antes, cuando yo digo una cosa es porque ya me mandé la cagada. Entonces aprovecho y les cuento la experiencia. Nos quedó en una de esas cosas del destino alineadas, esta es cuando uno no diseña, ¿no? Alineada la placa justo al dintel. ¿Dónde se fisuró? Acá. La casa se cae, no, pero es una fisura estética indeseable, que después la tenés que ir a arreglar, se solucionó el problema, pero en el momento quedaste mal. Cuando pones, dice acá, las tablas en vertical, ¿cómo pones las clavaderas? Pones las tablas en vertical, ahí hay dos motivos, o usás una doble clavadera, pones primero un listón más finito en vertical y después horizontal, o clavas a 45 grados. A 45 grados te permite ponerlo en vertical o en horizontal. Bueno, después que se hizo este revestimiento con placa de cemento, y acá también mi experiencia es que se mueve mucho menos la placa de Knauf que la de Ternit. La de Ternit, como tiene celulosa, con las variaciones de humedad y de temperatura es más movediza y tiende más a fisurar cuando son superficies muy grandes. La de Knauf tiene fibra de vidrio y es más estable. Haces como si fuese una especie de revoque, con este producto que se llama base coat, que se pone una malla de fibra de vidrio y después se pasa a llana, y acá entre nosotros no le crean al proveedor cuando dice que con llana alcanza, yo le estoy pasando con regla, porque si no, cuando le da la luz rasante, no hay manera de que se vea bien. Le doy la primera mano con llana y la última con regla. Y después finalmente, esa casa, uno dice, uy, pero no era de madera. Mira, yo quiero hacer casas de madera. Pero si el cliente viene y me dice, pero yo quiero que se vea así, y yo le digo, yo también te la puedo hacer así. El sistema tiene esta versatilidad de permitir cualquier tipo de terminación, desde una terminación que simula un revoque, entendiendo que esta casa es una ampliación de esta que está acá, que ya es una casa de mampostería, que se hizo en madera y debía seguir la misma línea de la casa existente. Otra alternativa, este es el único caso en el que el fabricante te dice no ponga listón, aplíquelo directamente sobre el hidrófugo. Así lo hicimos, anduvo muy bien. Este es una placa que se llama ACE, que es un telgopor de mediana densidad, de unos 25 kilos, que ya trae una primer base coat y una malla de fibra de vidrio. Y realmente, como es plástico, prácticamente no tiene movimiento. De todas formas, yo creo que la próxima vez que lo haga voy a evaluar de poner clavadera, poner una segunda placa y el ACE, porque me gusta más el concepto de que quede aire en el medio. Pero en este caso, este se puede poner también así. Creo que tiene algo así como 60 por metro más o menos esas placas. Ya vienen con la malla, se colocan atornilladas con unas arandelas de plástico para evitar que no se clave el tornillo. El mismo proceso, malla de fibra de vidrio, bueno, en este caso la trae, se hace el tomado de juntas y la posterior aplicación de la base coat en toda la superficie, que queda como un revoque. Esas molduras están pegadas y termina quedando de esta manera. Bueno, acá tenemos algunas alternativas diferentes, y acá es cuando, bueno, ahora vamos a ver algunas terminaciones distintas, y ya estas son las últimas imágenes. Lo mismo, pero estamos arrancando de un basamento de madera. De nuevo tenemos solera de implante, bastidor,
solera de amarre, correctamente el ángulo, ven que está todo trabadito, ¿no? Y todo se sobrepasa. Las vigas que apoyan del techo sobre las, la doble solera. Las vigas en este caso están clavadas y además, no sé si se llega a ver por aquí, en la imagen, tienen unos flejes metálicos que fijan la viga también a la doble solera. Recordemos, es un techo liviano y se podría ir volando, si no está bien anclado, obviamente. Ahí tenemos, fíjense este sector de la casa, acá tenemos una terminación con placa de cemento nuevamente, no porque se fuese a revocar, sino voy a poner ahora la imagen terminada de esta casa. Ahí está la placa de cemento también trabada. Y finalmente ahí se colocó piedra. Se pegó una piedra que venía en 2,5 centímetros con un adhesivo, por lo cual también te admite eso, ¿no? En esta casa. Y el revestimiento es un revestimiento de listones de eucaliptus grandes que nos llevó bastante tiempo. Bueno, ahí está. Esto es lo que le pasa al hidrófugo cuando lo dejas. Esta obra se paró un par de meses y se retomó después, por algunos temas económicos del propietario, y se había llegado hasta acá, fíjate, y acá completamos después. No, como este ya lo deterioró el sol y este está nuevo. Y ese es el revestimiento de eucalipto que usamos, que está aplicado sobre un fenólico también de Grandis. Acá un pequeño proceso visto en planos, estructura principal de vigas para el piso, estructura secundaria. Siempre que hay un bastidor que está alineado a las vigas y no cae en viga, tenés que poner una viga, no puede apoyar solo en el fenólico. Emplacado trabado en el piso. Plano de bastidores, este es el plano que llega a la obra, que está simplemente indicado dónde va cada bastidor. En este caso hay 2 capas de bastidores. Este es el que va al taller, este y los 150 bastidores que haya que hacer. Ahí están, y acá están cuando llegaron a la obra, que acá está ya colocado el piso. En el piso es un fenólico de 18, en este caso de Grandis, de la firma Tapedicuá, que tiene una resistencia, al menos en mi experiencia, a la intemperie excelente. Fíjense que vos prediseñás el bastidor y hasta le dejás los encuentros para los apoyos de vigas, ¿no? Ay, mira, justo acá salió Barroso, que le estaba contando todo esto al propietario, mientras yo sacaba las fotos. Acá tenemos el apoyo, ¿no?, que va a tomar esa viga, por acá hay otro. Acá ya está la viga colocada. El bastidor que va por arriba, ¿no?, pues una casa en pendiente, para mover piezas más pequeñas, lo hicimos en 2 tramos en altura. Y fíjense acá la colocación de las placas. Acá estoy arrancando de un basamento seco. El bastidor está atornillado. Acá no usé primer solera y después me arrepentí, por eso digo, usen igual, aunque sea plataforma de madera, solera de implante. Es más fácil después todo el proceso de clavado. La primera placa que se ve ahí, la junta, no llega acá, sino que además me está vinculando el bastidor con el entramado horizontal. Tengo la segunda placa y la última placa que voy a colocar acá, fíjense que tiene esta pequeña pisada, va a trabar también. O sea, la placa también va cosiendo y va enhebrando y uniendo toda la construcción. Y cada vez que tengo una junta tengo que tratar de desfasarlo para que ahí, si acá hay un bastidor superior y uno inferior, lo ideal es que la placa los vincule a los dos. Independientemente que yo pueda poner varillas roscadas, etc. La estructura del techo, en este caso ahí tenemos cabios principales. ¿Hay algún patrón que se repite en la obra para los encuentros entre bastidores? Sí, son esos 2 o 3 encuentros que veíamos anteriormente. Y después, bueno, yo cuando hago en mi caso los planos de bastidores, obviamente los parantes están aproximadamente a 40 centímetros, pero siempre hay uno a 1,22 m, porque es el que te va a dar el módulo de placa. Me fijo por esos parámetros. Después, ¿a qué medida con los bastidores? Bueno, una medida hay que tratar de que no sea más de 2,50, 2,40 o 2,60, porque por el tema del transporte,
qué sé yo, supongamos 250 por 3, una cosa así, 280 por... No bastidores más grandes de 3 metros o 3 metros 20, porque después los muevo a mano en la obra. Si los moviese con una pluma, sería menos, podría ser bastidores más grandes. Hay un corte de esa casa. Esta casa va a tener dos tipos de revestimiento, uno de madera y uno de chapa. A los propietarios les gustaba la onda así industrial. Chapa cincada, por acá un revestimiento de Eucalyptus grandis machimbrado, con bastantes nubes, esto diríamos es un colonial, calidad colonial. Y esta creo que era una de las últimas, y hoy sí me la pasé hablando solo, casi solo. Bueno, acá estamos, sobrevivieron casi todos, hasta el final. Lamento que Ciro hoy haya tenido dificultades. Y bueno, les anticipo la próxima, vamos a ver entre pisos y techos, y la última ya está casi cerrado. Estaremos nosotros, si van a venir algunos colegas más, vamos a mostrar obras de distintos tipos, con distintas miradas arquitectónicas y hechas en distintos lugares del país. Va a venir, ya me confirmó, Eric Kennedy, de Corrientes, casi seguro un arquitecto de Ángel Barceló, que es de San Martín de los Andes, y posiblemente Fernando Robles, acá de Buenos Aires. Y lo que corremos mostrar nosotros en algún momentito que nos dejen. Bueno, eso es todo por hoy. Muy bueno, Diego. La verdad Bien, que Diego. muy ilustrativo. Me Bueno. encantó lo bueno de las autocríticas y de abrir la cocina de tus obras. Y bueno, pero eso es Eso es lo más enriquecedor, comentar los errores. Por suerte fueron errores chiquitos. Por eso, sí, por eso los contaste también. No les voy a contar las que se cayeron. No se cayó Estuvo muy ninguna buena. todavía. Muy, muy buena la charla, Diego, te felicito. Ahí, no sé si Elba le había levantado la mano. ¿No? Bueno, Todos, te agradezco. muy bien. Bueno, Yo nos les vemos el agradezco a martes que viene. ustedes. Y el martes que viene a la misma hora y seguimos. Un saludo acá para los muchachos, Gabriel y Ciro, para vos, Diego, y nos vemos la próxima. Nos vemos el miércoles. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Hasta luego.